¿Qué tal amigos y pacientes? Hoy tenemos una breve cápsula sobre la vacuna de SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedad sistémica autoinmune o enfermedades mejor conocidas como reumáticas. Mi nombre es Ignacio Alfredo Valerio Morales, soy médico cirujano especialista en medicina interna con subespecialidad en reumatología y me desempeño en la práctica tanto institucional como privada en México. Esta información es de carácter informativo, se basa en información científica recabada por un servidor para aplicarse en pacientes adultos. Siempre voy a recomendarles que consulten a su especialista certificado en reumatología para tomar decisiones clínicas respecto a su salud. A manera de introducción, debemos recordar que la pandemia de COVID-19 ha tomado al menos 71 millones de casos a lo largo de todo el planeta y se han informado cerca de 1.6 millones de pacientes que desafortunadamente perdieron la vida. Los pacientes con enfermedades inflamatorias autoinmunes no son la excepción. La Alianza Reumatología Global reporta que 46% de los pacientes registrados en esta cohorte requirió hospitalización por COVID-19. Sin embargo, también da la importancia que aquellos pacientes con enfermedades reumáticas también tenían comorbilidades como edad avanzada, hipertensión, enfermedad pulmonar previa, diabetes o antecedente de tabaquismo. El uso de dosis de 10 miligramos de prednisona o su equivalente por día o incluso dosis mayores previo a la infección por COVID-19 se relacionaron un mayor riesgo de hospitalización por esta enfermedad viral. Los pacientes que recibían tratamiento con drogas que inhiben el factor de necrosis tumoral se encontraron con menor riesgo de padecer una hospitalización por COVID-19. De los factores encontrados en esta cohorte de pacientes reumáticos que se encontraron directamente asociados a muerte por infección por SARS-CoV-2, se encontró la edad mayor de 65 años, el ser hombre, padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tener tabaquismo y el uso de leflunomida, hidroxicloroquina, cloroquina, inhibidores del factor de necrosis tumoral, abatacept, belimumab, tocilizumab o inhibidores de interleucina 17 o 23 no se asociaron a un riesgo incrementado de mortalidad por COVID-19. Sin embargo, no recibir tratamiento previo a la infección sí se relacionó directamente a un incremento en la mortalidad en estos pacientes. Es muy importante destacar que el uso de rituximab, sulfasalazina, azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, micofenolato de mofetilo y las dosis, como había comentado, de prednisona mayores de 10 miligramos o su equivalente al día, se asociaron a mayor riesgo de mortalidad. Las enfermedades autoinmunes que se encontraban no controladas al momento de infectarse por SARS-CoV-2 también se asociaron y relacionaron directamente a mayor mortalidad. Lo que encontramos entonces en esta cohorte y nos hacen favor de reportar es que hay un mayor riesgo de complicaciones en los pacientes con enfermedades sistémicas autoinmunes en las cuales la enfermedad no se encuentra controlada o bien requiere para su control algunos de los medicamentos que ya comentamos que se relacionaron a un incremento de la mortalidad. También se reporta en esta corte que la disparidad en acceso a la atención de la salud por alteraciones y dificultades en la dinámica socioeconómica del grupo se relacionó a mayor riesgo de mortalidad y complicaciones. Entrando en materia, la vacuna contra SARS-CoV-2 en los pacientes de enfermedades autoinmunes es una vertiente en donde actualmente tenemos muchísimas preguntas todos los días en las consultas. La Organización Mundial de la Salud mantiene un registro de los ensayos clínicos que es de manera dinámica y hay distintas páginas que en tiempo real van a alimentar la información sobre los ensayos que están ocurriendo, sus resultados, su periodo de reclutamiento, etc. En la pantalla podemos observar entonces que la información fluye día con día y lo más probable es que lo que yo diga en unos días tenga una vigencia ya caduca y haya cambiado por completo. Sin embargo, los principios de atención de vacunas en los pacientes con enfermedad sistémica autoinmune difieren algo de la población general, ya que como conocemos estas enfermedades son realmente infrecuentes en la población
comparado con otras como son diabetes, hipertensión y obviamente la pandemia de obesidad que vive todo el planeta. Enfocando nuestra plática a la población con enfermedad sistémica autoinmune, hablaremos sobre las recomendaciones sobre vacunación contra SARS-CoV-2 en los pacientes con enfermedades autoinmunes, siendo estas lupus, artritis reumatoide, enfermedades como las espondiloartritis, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple y todas aquellas en donde el sistema inmunológico se vuelve contra el paciente generando un fenotipo de autoinmunidad. Quisiera iniciar con las guías británicas que tienen una cierta estructura y en donde de antemano todos sabemos, tenemos el conocimiento que tenemos actualmente 3 vacunas aprobadas de manera emergente para la atención de la pandemia. Las 3 involucran el uso de partículas de RNA, en donde no hay virus vivos atenuados como puede ocurrir en otras vacunas como en fiebre amarilla, las cuales suelen estar contraindicadas en pacientes con enfermedad autoinmune. Todo paciente con enfermedad autoinmune debe evitar la vacunación con agentes que incluyan virus vivos o virus vivos atenuados. En el caso de las 3 actuales, pueden aplicarse en la población con enfermedad sistémica autoinmune y en pacientes inmunosuprimidos. De modo general, se estima que ha habido pocos casos de anafilaxia en los pacientes que se han aplicado cualquiera de las 3 vacunas. Sin embargo, en las recomendaciones tenemos que la historia previa de anafilaxia, alguna vacuna, medicina o alimento, deberán recibir la medicación, la vacuna, siempre y cuando esté supervisada. Sin embargo, pacientes que tienen o han mostrado alergias previas e inmediatas a medicamentos o una anafilaxia inexplicable no deben recibir la vacuna. Los pacientes con alergias a algunos medicamentos, como muchos pueden ser alérgicos a penicilina, naproxeno, etc., pueden recibir la vacuna siempre y cuando no sean alérgicos al polietilenglicol, dado que 2 de estas 3 vacunas aprobadas tienen en su vehículo esta molécula, para los cuales la opción será optar por la vacuna fabricada por AstraZeneca. Pacientes con síndrome febril no se deben vacunar hasta que se haya resuelto la etiología de la fiebre. En pacientes reumatológicos se hace un llamado para que todos los pacientes reciban la vacuna, dado que los beneficios sobrepasan por mucho los riesgos de algún efecto adverso y el más temido es el brote o activación del proceso autoinmune. La protección que la vacuna genera contra complicaciones severas sobrepasa por mucho los beneficios. Las vacunas, por tanto, confieren protección contra complicaciones severas por COVID-19 y van muchísimo más arriba que los riesgos. Actualmente no se suspende los inmunomoduladores si no hay una indicación médica de por medio e idealmente debe ser valorado por el especialista en reumatología. Todos los pacientes bajo tratamiento inmunomodulador o inmunosupresión montarán respuesta contra el agente SARS-CoV-2. Sin embargo, como con otras vacunas, extrapolando influenza, la respuesta puede ser atenuada. Sin embargo, esta respuesta atenuada sigue siendo útil y confiere protección en la población de pacientes autoinmunes. Actualmente se da prioridad a vacunar a los pacientes con una alta vulnerabilidad clínica. En aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes que aún no reciben inmunomoduladores o inmunosupresores, idealmente se deberá aplicar la vacuna antes de iniciar la inmunomodulación. En aquellos pacientes que ya están bajo tratamiento con inmunomoduladores, se recomienda que se apliquen las 2 dosis de vacuna en el caso de la presentación de esta que así lo requiera, y la decisión de interrumpir o no el tratamiento antirreumático
se hará de manera individualizada y consensuada con los pacientes. Sin embargo, un detalle muy importante es aquellos pacientes que requieren o tienen tratamiento con un inhibidor de CD20 como es rituximab. Las recomendaciones que vemos en pantalla es que se deberá suspender un mes antes de vacunarse e iniciarlo un mes después de la vacuna. Esto solo será elegible valorando el riesgo-beneficio. No se debe prolongar la aplicación de rituximab en un paciente que así lo requiera de manera urgente o si se pone en riesgo la vida, para lo cual se vacunará y se aplicará el rituximab, obviamente obteniendo esa respuesta atenuada, pero aún así habiendo respuesta. Es muy importante comentar que la información se está generando día con día y las cohortes de pacientes que están siendo vacunadas, dado que el proceso a nivel mundial está, como bien se ha comentado, en desarrollo, tendremos tal vez en unas semanas nueva información y habrá que actualizar las recomendaciones. En síntesis, los pacientes también que utilizan glucocorticoides, mejor conocidos como esteroides, pueden continuar usándolos al momento de vacunarse. En aquellos pacientes que requieren un drenaje de líquido articular para disminuir la presión intraarticular por derrame sinovial, se siguen las precauciones convencionales y se pueden vacunar sin problema. La aplicación de glucocorticoides a nivel intraarticular por infiltración se sugiere que sean solamente en casos urgentes. En las infiltraciones electivas se deberá esperar 2 semanas posterior a la vacunación para poder realizar la infiltración de esteroide. Sin más por el momento, agradezco mucho su atención, espero que sea de utilidad. Déjenme sus comentarios y es un gusto poderlos ayudar. Hasta luego.